Y bueno amigos, espero que la estén pasando súper bien en estas vacaciones para algunos y la realidad es que nosotros pues básicamente en este tipo de escenarios los contenidos cada vez son más difíciles de conseguir, pero cuando se consiguen cositas interesantes y de calidad. En este caso vamos a ver a Moy Llorons, que bueno, ya lo extrañábamos. Si repasan mis videos, muchachos, van a probablemente se van a dar cuenta que tenía un tiempo, a excepción de hace un par de días que subí un video en el que comentaba algo que dijo él. Pero antes de eso tenía un tiempecito que no hablaba de Moy Llorón porque estaba como de vacaciones, encima yo también estaba en unas cosas, pero no ha dejado de hacer el ridículo, ¿no? Y en esta situación vamos a ver a este hombre, primero en algo que me sorprendió mucho, muchachos, realmente se los voy a decir. Una crítica que ha lanzado el Fútbol Club Barcelona con respecto al tema de Ter Stegen, y también vamos a escucharlo sobre el final porque bueno, él también, pese a que él nos va a sorprender escucharlo, criticar al Barcelona, aunque tenga toda la razón del mundo, hace lo de él. Su trabajo, que es tirar mierda al Madrid, ahí hacer el ridículo de siempre, y por supuesto sobre el final vamos a ver cómo alguien que ya también es bastante habitual le pone en su sitio. Y les voy a pedir lo de siempre, y es que me acompañen hasta el final de este video para descubrirlo juntos. No me quiero enredar mucho, vamos a arrancar con el clip que les dije que estaba hablando mal del Barça, no mal, diciendo las cosas como son. Lo que pasa, José, perdona, a Ter Stegen se le acusa de manera interna de exigir jugar siempre. Él tuvo un problema con Claudio Bravo. El Barça en la temporada 2014-2015 firma a Marc-André Ter Stegen del Borussia Mönchengladbach. Entonces Juan Carlos Unzué, asistente de Luis Enrique, que era el técnico de la época, decide que tienen que firmar a otro portero porque creen que Ter Stegen es muy bueno, pero entonces es muy joven para la responsabilidad que podía tener en la portería del Barça. Ahí la convivencia con el chileno profesionalmente es buena, porque uno juega Liga, Bravo, y Ter Stegen disputa la Copa y la Champions, pero fíjate que Claudio Bravo a la larga acaba saliendo del Barça. Y Bravo nunca ha acabado hablar de manera limpia y clara de Marc-André Ter Stegen. Esta temporada se dice, yo no lo he podido confirmar, de que no quiere viajar a Milán en la semifinal, al partido de vuelta ante el Inter, porque sabe que no va a jugar, porque la conferencia de prensa dice Hansi Flick que el titular va a ser Chesney. Se negó a dar un discurso el día que el Barça celebra el título ante sus aficionados por el disgusto que había tenido de no haber disputado ese partido ante el Inter de Milán. Se le acusa de muchas cosas a Marc-André Ter Stegen. No es un tipo de un carácter sencillo, pero de eso a querer, metafóricamente hablando, matarlo para quitártelo encima porque le queda un año mundial y aprovechas que por detrás está la Copa del Mundo y que él quiere ser titular. Yo creo que en el Barça hay otras maneras muy diferentes de que si tú quieres prescindir de ese portero porque has firmado a otro y crees que va a ser tu portero del futuro, creo que hay formas muy diferentes de poder hacer las cosas. Es increíble, de verdad, porque mira, o sea, no es que haya dicho la gran cosa, pero ha dicho una realidad, y sobre todo me quiero quedar con la frase final que dice: hay muchas maneras de hacer las cosas. De verdad me parece significativo que un tipo como Moy Llorón, con todo lo consumido que tiene el cerebro por el relato que ellos mismos propagan, me parece significativo que este tipo haya reconocido eso, que pese a todo, bueno, que sí, que a Ter Stegen se le acusa de lo que quieras, de tener una actitud tal vez que ha dejado mucho que desear para un capitán del Barça. Hay muchas cosas se le pueden acusar, pero la manera de hacer las cosas es una de las cosas que siempre se ha dicho del Fútbol Club Barcelona. La manera en la que hace las cosas es por lo menos cuestionable, ¿no? Chicos, quiero que veamos ahora otro clip. Por supuesto, me hacen saber qué les parece esta primera opinión en la que este hombre, bueno, habla de lo de Ter Stegen y lo del Fútbol Club Barcelona, porque es bastante interesante. Vamos a arrancar con lo que les dije, porque aquí, bueno, este hombre intenta justificar un poco lo de la gira esta y el ridículo y el bochorno que hizo el Barça con el tema de la gira en Japón, y lo que vamos a ver después va a ser sencillamente maravilloso. Vamos a escuchar el primer clip en donde, repito, él intenta como justificar los bochornos y los ridículos que hace el Barça día sí y día no. Dejadme que os diga a ti, José, y a Hércules, que podríais ser presentador y copresentador de las horas de madrugada de Real Madrid Televisión, más o menos como la teletienda. Caray, ¿yo qué hice? Está muy bien todo esto. Un momento. Está muy bien todo esto lo que decís del Barça, y es verdad. Por supuesto que es Pero verdad. escuchadme una cosa. Sí, claro, pero también es verdad, y eso yo no lo he escuchado aquí, a lo mejor porque no os habéis enterado, a lo mejor no os habéis enterado. Y no he escuchado nunca en este programa hablar del coste de la obra del Santiago Bernabéu, que se ha doblado. No he escuchado hablar de los problemas financieros que le están generando al Madrid el no poder tener los conciertos en el Santiago Bernabéu, los conciertos musicales. Eso tampoco lo he escuchado aquí, ni a Hércules ni a José del Valle. A ver, porque mira, una de las cosas que siempre llama la atención, que sí, que el tema del Bernabéu se ha doblado el coste, pero por lo menos Florentino no salió con una barbaridad de decirles a un montón de imbéciles cosas como que no, que la empresa nos va a tener que pagar no sé cuánto dinero por el sobrecoste o por el atraso, por cualquier cosa. Florentino Pérez
A menos él, hasta donde yo tengo entendido, siempre ha tratado de que esto sea lo más claro posible. Sí, se ha duplicado el gasto, pero es algo que, bueno, no está en nuestro plan X, ¿no? Es algo que yo creo que diferencia mucho las cosas. Y el tema de los conciertos en el Santiago Bernabéu es un fracaso y mucha gente, incluyéndome, hemos dicho que, bueno, que esto ha sido un bochornazo. Es la diferencia, es la gran diferencia entre esta gente y nosotras. Es que me parece increíble. Escuché hablar de la magnánima obra que está haciendo Florentino Pérez, presidente barra director deportivo barra secretario técnico de Real Madrid con el Santiago Bernabéu, que al final ha sido barra ser superior, que al final ha sido meter como una coraza de metal a lo que es el entorno del Real Madrid y que se lo ha dejado de insonorizar. Eso yo aquí, igual vosotros no os habéis enterado, porque posiblemente ni lo sepáis. No son muy buenos pero eso aquí yo no lo he escuchado. Eso yo aquí no lo he escuchado. O sea, no. Pero un segundito. Ahora, dicho eso, es verdad que el Barça no ha ido a Estados Unidos porque para hacer el ridículo, como lo hizo el Madrid, se queda en su casa, habiendo ganado Liga, Copa y Supercopa de España, punto. Que por cierto, estamos hablando de esto de que no, que preferiblemente el Barça se quede en casa y no hacer el ridículo. El Real Madrid se enfrentó al mejor equipo del mundo, ese que ustedes evitaron en la final de la Champions porque hubiera sido sencillamente histórico. Y básicamente contabilizamos el dinero que ganó el Madrid en el Mundial de Clubes con lo que hizo el Barça en toda la temporada, con todo lo que este hombre está mencionando, y ahí podemos sacar también un balance a nivel económico para el ridículo. Número 1. Y punto número 2. Que el Barça no haya viajado a Japón o no, bueno, puedes tener el prisma de que es un ridículo, pero yo creo que el Barça lo que ha hecho es defender sus intereses. Y si el Barça no tenía garantías de que iba a cobrar una cosa que tenía firmada, lo que tenía que hacer es protegerse y amenazar con no ir. Todos sabíamos que iba a ir. Pero tenía que jugar sus cartas. Ahora, si mañana a las 11 de la mañana, mañana a las 11 de la mañana, hora local, está confirmado que, bueno, ESPN ha podido confirmar que a las 11 de la mañana sale el vuelo hacia Japón. Dicho esto, ya podéis patalear lo que queráis. A ver, es llamativo, ¿no? Yo entiendo lo de defender sus intereses, ¿no? Pero una cosa tiene que... O sea, el problema del Barça siempre ha sido la manera de hacer las cosas. Yo creo que la forma de hacer las cosas es la gran penalización que tiene esta manada de inservibles. ¿Por qué les digo esto? Porque un club como el Barça debería haber preparado esto por lo menos con un mes de anticipación. Es decir, asegurarte esto. Mira, me das el dinero y ya pues gestionamos todo. En el caso de que la gira no se pueda presentar, pues regresamos el dinero. Alguna cosa se me ocurre, una especie de contrato. Que tienes que garantizar tus intereses económicos, estoy totalmente de acuerdo, pero aquí lo que me parece significativo es eso, ¿no? De todos modos, bueno, al final esta gente pues básicamente siempre va a intentar tapar el sol con un dedo. Afortunadamente todavía hay culés como este que vamos a escuchar, que me ha sorprendido mucho también, que son capaces de decir las cosas como son. En este caso es Barack Feber, que por cierto, y antes de escucharlo, para que vean la gravedad del bochorno que representa el FC Barcelona, cuando no estás totalmente cegado por un amor a una camiseta absoluto, que un tipo como Barack Feber, que repito, hace no tanto este hombre dijo que él era socio del Barça, y si no, miren en mi canal un video en el que Barack Feber reconoció que era socio del Barça y que es aficionado del Barça, para que se hagan una idea más o menos de por dónde va la cosa, ¿no? Cerramos con esto que me pareció sencillamente maravilloso. Esperen que me acabo de dar cuenta que estaba como un poco en velocidad esto. Vamos a dejarlo aquí. La semana tiene... Entre todo lo que hoy hice cuentas, tiene 168 horas una semana. El Barça juega 2 o 4 horas cada semana. El resto, que son entre 164 y 166, hace el ridículo. Así es. Así es. El Barça hace el ridículo cada vez que no juega al fútbol. Entre que Xavi se va, Xavi se queda, Xavi se va, Xavi se queda, Messi se va, Messi se queda, Messi se va, Messi se queda. Dani Olmo está inscrito, no está inscrito, está inscrito, no está inscrito. Nos vamos a Japón, nos vamos a Japón, nos vamos a Japón, nos vamos a Japón. Y así es la historia del Barça. Nico viene, no viene. Exactamente. Por eso es que es maravilloso, muchachos, de verdad. Y a ver, aquí sale Llorons a decir, no, que el fax de Gea que no llegó, que, o sea, sacando unas cosas que sí, que lo de Gea pudo haber significado un ridículo espantoso, totalmente de acuerdo. Pero ¿hace cuánto pasó eso? Y no tanto hace cuánto sucedió eso, no sé cuánto el Marino ejecuta bochornos como este. Sí, puedes calzarle lo de Mbappé, lo de Gea, que bueno, ya pasó hace tanto tiempo que ya ni me acordaba de eso. Pero si contabilizas los ridículos que semana tras semana hace el Barça en este verano, nada más ir lejos, lo de Nico Williams, lo de Luis Díaz, es que salió su presidente a decir, no, es que no pudimos fichar a Luis Díaz porque había que pagarle al Liverpool. Básicamente es lo que ha salido a decir. Pero bueno, espero que hayan disfrutado de este video. Mañana regresamos con más contenido y lo de siempre, déjame tu like, suscripción. Gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video. A la Madrid y chao, chao.